Fragmento elegido proviene de las 12 tablas. Este texto es el primer cuerpo de leyes escrito en la antigua Roma y es escrito alrededor del año 450 a.C. Este código legal es considerado importante dentro de la rama del derecho, pues sienta las bases de conceptos importantes en la actualidad como la justicia y la equidad. Fue elaborado para crear un marco legal que promoviera la justicia y la equidad dentro de la sociedad romana, pues en aquella época había conflictos entre patricios y plebeyos, pues los plebeyos querían participar dentro de la vida política de la antigua Roma. Entonces, este cuerpo legal surge como solución a las plegarias de los plebeyos. Este texto es de importancia, pues es parte del legado que nos deja la sociedad romana en la actualidad. Además, es prueba de la evolución que se tenía como sociedad dentro de aquella época. Respecto al autor de este texto, las 12 tablas no fueron escritas por una persona en particular, sino fueron resultado de un trabajo en conjunto que realizaron 10 magistrados que eran conocidos como los Decembri Legibus Scribundis y fueron seleccionados con mucho cuidado, pues era necesario redactar y reflejar dentro de estas leyes las costumbres y las necesidades que existían dentro de la sociedad de aquella época. Este trabajo de codificación se realizó a través de dos fases. La primera fase fue en el año 451 a.C., donde se escriben 10 tablas de las 12 que existen hoy en día. Faltaron ciertos aspectos por cubrir. El Senado se vio presionado por los plebeyos y así tuvieron que añadir más disposiciones legales. La segunda fase se desarrolla en el año 450 a.C., donde se añadieron 2 tablas más, así complementando las 12 tablas que tenemos hoy en día. Las leyes fueron escritas en tablas de bronce y colocadas en el foro romano para que todos los ciudadanos romanos pudieran conocerlas y así estuvieran al alcance de toda la sociedad. Así se proporcionaba una base de igualdad y de transparencia en el sistema judicial de aquella época. Sobre el contexto histórico que envuelve a este cuerpo legal, en el siglo V a.C., Roma estaba experimentando una etapa de cambios sociales y tensión entre patricios y plebeyos, donde los patricios controlaban el acceso al conocimiento legal y también todo acceso a la vida política por parte de los plebeyos. Por lo tanto, utilizaban su poder en beneficio propio, lo que causaba descontento dentro de la sociedad romana. Además de que existía una evidente arbitrariedad dentro de la aplicación de justicia, por lo que los plebeyos exigieron la codificación de nuevas leyes para que así fueran accesibles a toda la sociedad y también limitar el poder de los patricios. Así surgen las 12 tablas con el compromiso de equilibrar la justicia y reducir los desplantes de desigualdad que ejerce la clase patricia sobre los plebeyos. A los patricios los podemos ver como la clase alta de aquella época. A continuación voy a leer 3 de los 12 fragmentos de las 12 tablas. Voy a leer la tabla 4, la tabla 8 y la tabla 11. Posteriormente daré su traducción. La tabla 4 nos habla un poco del derecho familiar de aquella época y dice lo siguiente: Pater familias uti Dei legibus super familia pecuniaque sua legasit ita ius esto. La tabla 8 nos habla más de un aspecto del derecho penal y dice lo siguiente: Si membrum rupsit nicum eo pacit talio esto. Y por último, la tabla 11 nos habla un poco del matrimonio. Dice lo siguiente: Plebeicum patribus connovium non sit. A continuación daré la traducción de los fragmentos que leí de las 12 tablas. La tabla número 4, como lo dije antes, nos habla un poco del derecho familiar y su traducción sería: el padre de familia tendrá derecho de disponer de sus bienes y familia según lo disponga la ley. En el caso de la tabla número 8, la traducción sería la siguiente: si alguien rompe un hueso de otro y no llega a un acuerdo, habría una represalia igual. Y en el caso de la tabla número 11 sería: no habrá matrimonio entre los plebeyos y los patricios. Escogí estos 3 fragmentos pues nos hablan un poco de la vida en sociedad y la
condición política de aquella época, siendo una sociedad patriarcal donde era evidente que existía una desigualdad por parte de la clase alta hacia la clase baja de aquella época. Podemos notar que es una sociedad esclavista, patriarcal y desigual. Por eso es importante hablar de las 12 tablas, pues es un cuerpo legal que surge en respuesta a todas estas situaciones dentro de la vida política y social de la antigua Roma. A modo de comentario final, me gustaría hablar de las 12 tablas. Las 12 tablas no solo facilitaron el crecimiento de un sistema legal más justo en Roma, sino que también establecieron principios legales que se utilizaron durante siglos posteriores. El concepto de igualdad ante la ley y el acceso público al conocimiento legal sientan las bases para una sociedad más justa y más igualitaria. Podemos ver que el desarrollo que tiene el derecho romano influencia más adelante otros sistemas jurídicos y a otras sociedades dentro de la cultura occidental y se relaciona con nosotros, pues parte de la cultura occidental es parte de nuestra cultura por la herencia que tenemos de los españoles. Entonces, hablar del derecho romano es hablar también de nuestro sistema legal actual. De ahí la importancia de hablar y estudiar las 12 tablas.